Buenas tardes amigos, hoy para nuestro programa Cara a Cara y Economía y Política que se transmite por Teleradio América Canal 2, vamos a tocar un tema de gran importancia que es el tema de la reunión de los BRICS y el efecto tectónico que ha tenido esta reunión en el mundo de la economía y en el mundo de la política y en el mundo en general, una humanidad que procura buscar un camino hacia el desarrollo. El de los BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, desde un inicio han estado buscando una opción para garantizar más que nada el desarrollo y evitar las sorpresas de las sanciones de los países que en este momento, por cualquier quítame esta paja, aplican las reglas y no la Carta de las Naciones Unidas y han sometido a muchas naciones a todo tipo de sanciones, como el caso, por ejemplo, de la misma Rusia. Con una sanción le han robado sus 300 mil millones de dólares de reservas en otro lado. Por otro lado, Siria, Irán, entre las más conocidas y las más representativas, y Afganistán también, obviamente, en la que simplemente se ha despojado de sus activos monetarios para poder ejecutar el desarrollo por meros asuntos políticos. Es decir, las reglas que quiere imponer una parte de Occidente por encima de las políticas generales de la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo. Pero los BRICS tienen una tradición mucho más lejana. Estamos hablando de 1955, en la reunión de Bandung, en Indonesia, con figuras, por ejemplo, reconocidas desde tiempo como Chou Enlai o personajes como Sukarno, el presidente de ese tiempo de Indonesia, que procuraban pues unas reglas de juego apropiadas para que los países del sur, como se llama el sur global, hoy es una mayoría global, pudieran tener esa capacidad de desarrollo. De hecho, hasta el año, con los acuerdos del Bretton Woods, casi acabando la guerra en el año 44, hubo una política diseñada, aunque no fue la de Franklin Delano Roosevelt, que quería que se llenaran de máquinas el sur pobre. Sin embargo, hubo dos acuerdos interesantes, que era primero uno de tasas fijas de interés, que lo cual ahora resulta para todos una sorpresa, y por otro lado era pues que exista una cierta paridad acordada entre monedas, de tal manera que no se alterara esto. Esto duró más o menos 27 años y de hecho, por ejemplo, en nuestro continente posibilitó casi el desarrollo de países como Argentina, Brasil y México, que estaban al punto de volver al primer mundo. Lamentablemente, a partir del 71, con estas modificaciones de las tasas de interés, porque se desacopló el sistema del dólar con el oro, dieron lugar a la aparición de las llamadas tasas flotantes. Y las tasas flotantes lo que fue una carga pesada para todo el tercer mundo, que dura hasta ahora porque el endeudamiento o sea que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en lugar de dedicarse a procurar el desarrollo, lo que se fueron a dedicar fue a representar al sistema de banca internacional con ganancias exageradas y en perjuicio de todas estas naciones del tercer mundo principalmente. Para eso, a partir ya de los 80, se inventan el tema de que hay que cambiar deudas por activos. En los mismos banqueros, a través del control de la Reserva Federal o a través del control del Banco de Inglaterra, ellos decidieron pues que había que cambiar la deuda por activos y compraron. La estafa más grande de los últimos 50 años fue esto de la privatización, que nuestras naciones perdieron a precios viles sus activos, para que luego sean revendidos a gente que hoy ganan mucho más, muchas veces más, ofreciendo los servicios a la población que le impide prácticamente que ésta se pueda desarrollar. Entonces, la existencia del primer intento en el movimiento no alineados ha dado lugar también por ejemplo, la campaña contra la deuda en el año 75, por el tema de esa deuda, precisamente que estamos hablando en el tema de que la usura financiera se apoderó, más la especulación que entró ahora, que muy claramente lo explicó Lyndon LaRouche en su momento, en que decía que en su famosa triple curva, que él hablaba pues de que mientras, por este sistema estaba provocando que mientras los agregados financieros y los agregados monetarios crecían exponencialmente, la capacidad de producción de las naciones pobres iba a caerse. Y de hecho la estamos viendo, inclusive con la privatización. Casi todas las industrias, y la privatización incluyó inclusive la apertura brutal de las aduanas, los aranceles,
que no era el ejemplo que hicieron o siguieron los países desarrollados, que cuidaban a través de aranceles su naciente industria hasta que se pudiera poner en competencia internacional. Eso no ocurrió, por lo tanto muchas industrias que eran productoras en los países se dedicaron a importar. Bajo esta condición, después de 30 años después, vemos que el sistema del Fondo Monetario, el sistema del Banco Mundial, es un sistema caduco que está explotado, donde hay una burbuja ahora de 2.000 billones de dólares y que solamente puede subsistir esta burbuja saqueando a las naciones y además yéndose a la guerra. Los conflictos armados de los últimos años han sido increíbles y ahora hay una guerra de la OTAN y todo. No es una guerra Rusia-Ucrania, sino es una guerra la OTAN contra Ucrania. El sistema financiero de Wall Street y de la City de Londres colapsado para tratar de imponerse en el mundo con sus reglas y seguir manteniendo este statu quo que es prácticamente los estertores de un colonialismo y que ya no es posible gobernar bajo esas condiciones. Esto nos está llevando precisamente a que el BRICS empieza a desempeñar un papel muy importante, muy fundamental. Si ustedes saben que el BRIC, los 5 países del BRICS, Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica, hasta antes que se incorporaran los nuevos 6, o sea, Etiopía, Reino Unido, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Etiopía, Egipto, Argentina. Pues antes de eso ya el BRICS representaba el 51% de la población, el 51% de toda la población mundial, representaba el 50% de toda la producción de trigo en el mundo, representaba la producción del 45% de petróleo antes que entraran los grandes petroleros, como es el caso de Arabia Saudita, de Emiratos y de Irán, y ahora prácticamente tienen el control del 80% de los combustibles fósiles, el 75% del acero, por ejemplo, el 70%, el 60% de ferrocarriles, la línea de ferrocarriles, y la bolsa solamente ocupa un mínimo 20%. Esto significa pues que el BRIC se anota, además trata de construir una nueva moneda. Quizá una de las cosas más importantes del aporte de la Rusia hace más de 30 años es en su trabajo sobre la canasta de monedas y sobre un comercio sin monedas, es decir, cómo darle paridad y el crédito necesario, porque el crédito, una vez que se emite, si se emite en cuestiones de producción, infraestructura y desarrollo, se recupera y no necesitas tener el auxilio de nadie. Se genera solo, crea su propia riqueza. Esto lo hizo los Estados Unidos cuando empezó su independencia y lo han hecho otros países que han podido desarrollar, como el caso de ahora de China. China en estos momentos, para mí, ya es la primera economía del mundo. En su capacidad productiva ha crecido de una manera inconmensurable. India también viene por el mismo camino, es decir, ya el tercer mundo, el sur global, representado ya por la gran mayoría global, diríamos, ya tiene una alternativa para poder compensar estos desajustes que provocan estas naciones que están ya son tan arrogantes, pero tienen los pies de barro porque su sistema es caduco, el sistema de Wall Street y de la City de Londres están acabados. Entonces hay que reformar todo el sistema, una nueva arquitectura financiera, para lo cual lógicamente el aporte de los BRIC van a ser fundamentales. Entonces ahora estamos viendo pues que las naciones con mucho entusiasmo ven esta opción. Yo creo que hay que mirar para la misma República Dominicana, para el caso de muchos países de América y del mundo, que la alternativa para tener por lo menos tasas de interés fijas, otra vez, que tengan programas de desarrollo de infraestructura en la ciudad, en el campo, que se desarrolle la capacidad de producción, la ciencia y la tecnología, son lo único que puede garantizar el desarrollo, y los BRICS verdaderamente pueden constituirse en la palanca necesaria para lograr que este desarrollo sea posible. Nosotros esperamos que en el futuro cada vez más países se puedan incorporar a este proyecto, inclusive la República Dominicana, que tiene grandes programas de desarrollo y además inclusive puede conseguir que el pueblo de Haití pueda ser capaz de desarrollarse con un programa de inyección de capitales para poder tener paz con el país vecino.
Yo creo que lo del BRIC es una bendición para la sociedad y podemos ir hacia adelante en una nueva arquitectura financiera y de seguridad mundial. Gracias.